Hola, ¿qué tal? Es un gusto y un placer que estemos juntos hoy a través de este mensaje. Soy el pastor Raúl Sosa de la Iglesia Pescadores de Hombres, Compañerismo Cristiano en Villahermosa. Y antes de iniciar este tiempo, acompáñenme a orar. Señor, muchas gracias te damos el día de hoy por el enorme privilegio de estar vivos. Gracias porque podemos, Señor, estar junto a quienes amamos. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy tú has tenido cuidado de nosotros. Yo te pido que esta palabra que tú tienes haga algo muy especial en nuestra mente, en nuestro corazón, y la apliquemos, Señor, cotidianamente para todo aquello a lo que nos enfrentaremos, Señor, durante estos días. Gracias por esta palabra, por este tiempo, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. También quiero iniciar haciendo una felicitación muy especial. Hoy en nuestro país, en México, celebramos el Día de las Madres. Es el 10 de mayo, así que muchas felicidades a todas aquellas preciosas mujeres virtuosas, maravillosas que Dios ha puesto en nuestra vida. Gracias porque a través de su sacrificio, que lo han dado todo, lo han hecho todo por amor, nosotros conocemos más cada día el amor de Dios. Muchísimas felicidades. Y hoy quiero iniciar este mensaje con una pregunta para ti que decidiste hoy darle un lugar al Señor. ¿Tú crees en el poder y la autoridad de Jesucristo? En el capítulo 8 de Mateo se registra el encuentro de Jesús con el centurión romano, quien venía para pedirle ayuda, porque solo él tenía la respuesta a su necesidad. Y vaya que no era cualquier necesidad. Le explicó su problema, le dijo: Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Y el Señor le dijo: yo iré y lo sanaré. Respondiendo el centurión dijo: no soy digno de que entres en mi casa, pero di una palabra y mi criado sanará. Porque yo también soy autoridad y digo a este: haz esto y lo hace, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo hace. Solo con la palabra de tu autoridad mi criado sanará. Y déjame decirle que esta es la confianza en la autoridad y poder del Hijo de Dios para atender a todas las necesidades posibles, por complicadas que puedan parecer. Hay tres áreas donde podemos ver poderosamente la autoridad y el poder de Jesucristo. Y hoy quiero ahondar un poco en la tercera, pero iniciemos con la primera. Número 1, la autoridad de Jesús sobre la naturaleza. Dios ha fijado sus leyes para todas las cosas y Él tiene autoridad y poder sobre todas ellas. Hay leyes espirituales, leyes morales, leyes físicas, y Jesús tenía autoridad y poder incluso sobre la naturaleza. La tempestad y el viento obedecieron la autoridad del Señor Jesús. Dice en Marcos 4, verso 39, y levantándose respondió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Ahora, el segundo aspecto donde podemos ver el poder de Cristo Jesús es en número 2, la autoridad de Jesús sobre la muerte. El capítulo 7 de Lucas muestra la autoridad de Jesús, quien resucita a un joven que era la esperanza de su madre. Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Leemos en Lucas 7, verso 12 en adelante. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio
a su madre. ¡Qué tremendo ejemplo! Otro de ellos, del cual comentamos en mensajes anteriores incluso, fue la resurrección de Lázaro. Lázaro es otra muestra de la autoridad y poder de Jesús sobre la muerte, inclusive sobre el tiempo y sobre el estado en que se encontraba, ya que después de 3 días de muerto, el amigo del Señor Jesús se encontraba en estado de descomposición. Pero, por último, el tercer aspecto y en el cual quiero ahondar el día de hoy, la autoridad de Jesús sobre la enfermedad. Hay muchos ejemplos en la palabra de Dios sobre el poder y la autoridad de Cristo sobre la enfermedad, como el paralítico de Betesda. Podemos leer de él en el capítulo 5 de Juan, donde dice: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Qué tremendo ejemplo del poder que tiene Jesucristo sobre la enfermedad. Otro ejemplo es el de una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno de ellos había podido ser curada. Se acercó por detrás a Jesús y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre y fue sanada. Y por último, un ejemplo donde podemos ver de forma maravillosa el poder y la autoridad que tiene Jesucristo sobre la enfermedad es el caso de un leproso. Un leproso que llegó a Jesús y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y este es el caso que le quiero compartir el día de hoy. Pero leamos Mateo capítulo 8 versos 1 y 2. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. En el mundo antiguo, la lepra era una enfermedad terrible, destructiva, y aún lo es en algunas partes del mundo. La lepra continúa hoy haciendo estragos. La lepra antiguamente no tenía esperanza la persona que se enfermaba de mejorar, así que este hombre leproso vino a Jesús con un gran sentido de necesidad y mucha desesperación. La lepra puede comenzar con la pérdida de sensación en alguna parte del cuerpo. Los nervios son afectados, los músculos se atrofian, los tendones se contraen al punto de que las manos parecen garras. Después vienen ulceraciones de las manos y los pies. Posteriormente comienza la pérdida progresiva de los tejidos, carne, de los dedos. Se pierden dedos de los pies, dedos de las manos, hasta que al final la mano o el pie completamente se caen del cuerpo. La duración de este tipo de lepra es algo así como 20 a 30 años. Es un tipo de muerte progresiva, terrible, en la cual podríamos decir que un hombre o una mujer muere centímetro a centímetro.
En aquellos tiempos, y de acuerdo con la ley judía y sus costumbres, uno debería estar 2 metros lejos de un leproso, digamos algo así como un poco más que guardar la sana distancia actualmente. Y si el viento estaba soplando proveniente de donde estaba el leproso, debían estar a 45 metros de distancia. La única cosa más contaminante que el contacto con un leproso era el contacto con un cadáver. En la Edad Media, si un hombre se convertía en leproso, el sacerdote se ponía su estola, tomaba su crucifijo y llevaba al hombre con lepra a la iglesia, y no precisamente para ayudarlo, sino que debía leer el servicio fúnebre sobre él. Digamos que para todo propósito humano, este hombre con lepra ya era un muerto. Por todas estas razones que le menciono, la condición de leproso es un modelo del pecado y sus efectos. Es una enfermedad contagiosa, debilitante, que corrompe a su víctima y la hace esencialmente muerte en vida. Algún joven tal vez diga hoy que es la mismísima descripción de un zombie, y es que casi todo el mundo, la sociedad y la gente religiosa despreciaban a los leprosos en aquellos tiempos. De hecho, los rabinos despreciaban especialmente a quienes estaban enfermos de lepra y los miraban como gente bajo el juicio especial de Dios, inmerecedores aún de piedad y de misericordia. Aún en los tiempos de Jesús, los rabinos algunas veces presumían acerca de qué tan mal trataban a los leprosos. En cierta ocasión, un rabino presumió que él se rehusó a siquiera comprar un huevo en la calle donde vio a un leproso. Otro más se jactaba de que le lanzó rocas a los leprosos en el momento que los vio. Sin embargo, el leproso del cual nos habla el pasaje vino a Jesús por sí mismo, y a pesar del desprecio, de los desánimos, imagine, él sabía cuán terrible era su condición, su problema. Él sabía que la gente que le rodeaba, incluso su familia, tenía que renunciar a él por tener esta condición sin ninguna esperanza. Él no tenía a nadie que lo quisiera o pudiera inclusive llevarlo con Jesús. Él no tenía, ni siquiera un ejemplo previo de Jesús sanando a un leproso para que él tuviera una esperanza de ir a Jesús. Él no tenía la promesa de que Jesús lo sanaría, tal cual la tenemos usted y yo el día de hoy. Él no tenía siquiera una invitación de Jesús o sus discípulos. Él debió haberse sentido avergonzado y totalmente solo en la multitud. Y dice en el versículo 2 de Mateo 8: y he aquí vino un leproso y se postró ante él. A pesar de su condición desesperada y sin esperanza, este hombre no solo le rogó a Jesús, sino que también se postró ante él. Dice la palabra de Dios. El verbo en griego mencionado en este pasaje es proskenein, y esa palabra es utilizada en otros pasajes para adoración de los dioses. Siempre describe los sentimientos, este verbo y acciones de un hombre u hombres en la presencia de lo divino. Y bueno, pues preguntémonos, ¿cómo adoró a Jesús el leproso de nuestra historia? El leproso se postró ante Jesús viniendo a él, honrándolo como el único que podía suplir su necesidad, que de otra forma sería totalmente imposible. El leproso se postró ante Jesús
con su postura, probablemente inclinándose o arrodillándose delante de Jesús. El leproso se postró ante Jesús con la palabra Señor, honrándolo como Señor y como Dios. El leproso se postró ante Jesús con su humildad, no demandando, no exigiendo, sino dejando su petición a la voluntad de Jesucristo. El leproso se postró ante Jesús con respeto del poder y autoridad de Jesús, diciendo que todo lo que se necesitaba era la voluntad de Cristo y él sería sanado. El leproso se postró ante Jesús con confianza de que Jesús podía hacerlo más que sano, sino que Jesús podía hacerlo limpio. Y ahora, ¿qué fue lo que el leproso postrado en esta condición le dijo a Jesús? Le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. El leproso no tenía duda acerca de la capacidad de Jesús para sanar su enfermedad. Su única pregunta era si Jesús quería sanarlo, si Jesús quisiera sanarlo. Él no dudó de la capacidad de Cristo para sanarlo, de su poder. El leproso creyó en la autoridad de Jesús. El leproso creyó en el poder y en la autoridad de Jesús con todas sus fuerzas. Y yo te pregunto, hoy, en medio de esta pandemia que estamos viviendo, ¿y tú crees en el poder y en la autoridad de Jesucristo? Cuando un comandante sirio llamado Naamán fue afligido por la lepra, él vino a Joram, el rey de Israel, porque él escuchó que había un profeta en Israel que Dios usó para hacer cosas milagrosas. Cuando Naamán vino a Joram, Joram sabía que él no tenía poder para ayudarlo, y él dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Esto es lo que puedes leer en Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 7. Y es que la lepra era tan desanimante en el mundo antiguo que el sanar a un leproso era algo comparado con levantar a alguien de los muertos. Sin embargo, este leproso de nuestra historia sabía que todo lo que Jesús necesitaba para sanarlo era querer. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Este leproso buscó más que su sanidad. Él quería limpieza, dice la palabra, no solo de su lepra, sino también de los terribles efectos en su vida, en su alma. Tal vez tú y yo no solo sufrimos hoy por alguna enfermedad física en nuestro cuerpo o en el cuerpo de un ser querido, sino que lo sufrimos por los efectos sociales, sufrimos por los estragos familiares, económicos y todo tipo de estragos que generan las enfermedades. Todos estos efectos atacan sin clemencia nuestras emociones y nuestra mente. Hoy podemos usted y yo leer en Mateo capítulo 8, verso 3, continuando. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, oh, qué tremendo, escuche esto, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra, su enfermedad, su condición desapareció. Este fue un toque valiente y compasivo del Señor Jesús.
La idea es que el leproso mantuviera su sana distancia de Jesucristo, a una considerable y vaya que muy sana distancia, pero él extendió la mano y le tocó. Esto era en contra de la ley ceremonial, tocar a un leproso, lo que hizo el toque aún más significativo para aquel hombre con lepra afligido. Por supuesto, tan pronto como Jesús lo tocó, él ya no fue más un enfermo, un leproso. Déjeme decirle que Jesús no tenía que tocarlo para sanarlo. Él pudo haberlo sanado con una palabra o incluso un pensamiento. No obstante, él sanó al leproso con un toque, porque eso es lo que el leproso necesitaba. Tal vez usted y yo también hoy necesitemos un toque de Jesús en nuestra vida. Déjeme decirle que Jesús en diferentes ocasiones utilizaba una forma diferente de sanar. Y usualmente Él escogía una forma particular que sería significativa para la persona que se encontraba afligida en enfermedad. En el pasaje paralelo, en Marcos 1:41, se agrega: y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Tal vez había pasado mucho tiempo en que el leproso no había visto cómo un rostro con compasión elevara su mirada para verle. Tal vez había pasado mucho tiempo en que había siquiera sido tratado con misericordia, en que nadie había tocado su cuerpo, acercado ni siquiera su rostro. La respuesta afirmativa de Jesús, quiero, simplemente respondió la pregunta de aquel hombre. Y nos da un punto de partida para las veces que pensamos y tenemos la duda de que si Jesús nos quiere sanar. La palabra de Jesús, quiero. Deberíamos asumir hoy que Jesús, y asumirlo con todas nuestras fuerzas y todo nuestro corazón, que Jesús quiere sanar. Al menos que Él nos muestre algo distinto. Leemos al final de Mateo 8, verso 3. Y al instante su lepra desapareció. La vida anterior del leproso fue cambiada para siempre. Él no solo fue sanado, sino que, así como Él lo pidió, fue limpio. Jesús había dicho recientemente en Mateo, un poco antes, en Mateo 7:7, pedid y se os dará. Y esto fue ahora ciertamente verdad al ahora limpio, anteriormente leproso. ¡Qué precioso! Hoy usted puede tener acceso al mismo Jesús, al mismo amor, a la misma autoridad y al mismo poder. Jesús dice, quiero. Hoy, la ciencia médica está preocupada por las nuevas enfermedades que aparecen cada día. Por esta razón, se siente impotente la ciencia ante esta necesidad, ya que por muy buenas que sean las intenciones, la ciencia es muy limitada. Solo hay una persona que no tiene límites sobre la enfermedad, y es Jesucristo, el Hijo de Dios. Este mundo tiene hombres de mucha influencia, de mucha autoridad política y económica, hombres que con sus decisiones podrían cambiar muchas cosas en este mundo, sea para bien o sea para mal, pero cuando hay un desastre en la naturaleza, cuando hay muerte o cuando hay una enfermedad, como en el caso de la pandemia que estamos viviendo,
todos esos poderes y haceres del ser humano son impotencia total. El leproso creyó en el poder y en la autoridad de Jesús. Y yo te pregunto nuevamente hoy, en medio de la incertidumbre, en medio de la enfermedad, incluso en medio de la muerte de miles de personas, ¿y tú crees hoy en el poder y la autoridad de Jesús? Solo Jesús puede decir su palabra y todo cambiará por el poder de su autoridad. El Señor delegó una autoridad y les dio un poder a sus apóstoles, a sus discípulos, a sus seguidores. Los hijos de Dios tenemos hoy esa misma autoridad y poder, la cual nos ha sido dada a través de su Hijo Jesucristo. Es importante mencionar que autoridad y poder no es lo mismo. Autoridad es la potestad de dirigir u ordenar, mientras que poder es el derecho o privilegio de esa autoridad que ha sido delegada. Nosotros tenemos el derecho o privilegio o el poder de atar y desatar en el nombre de Jesús, pero es a través de la autoridad delegada por el mismo Dios. Es sumamente importante recalcar que esta autoridad es delegada. Y bueno, ¿qué es delegar? Delegar es un término que tiene su origen en el vocablo latino delegare. Este vocablo latino que puede traducirse como mandar o enviar a alguien de manera legal es la acción de encomendar o comisionar algo a otra persona. El sujeto tiene que contar con cierta autoridad o poder para estar en condiciones de dejar sus asuntos en manos de otra persona. ¿Qué quiere decir esto? Que la autoridad le pertenece únicamente, exclusivamente, solo a Dios. Pero Él nos delega esta autoridad a aquellos que hemos sido llamados hijos de Él, aquellos que le recibimos y que recibimos ese regalo que Él nos ha dejado, para que nosotros podamos ser dignos representantes de Él aquí en la tierra, embajadores. En el día de hoy déjame preguntarle algo. ¿No quisieras tomar esa autoridad y poder que hoy tiene Dios para tu vida? Yo quiero invitarte a que juntos le pidamos a Dios que derrame esa autoridad, ese poder y ese amor que viene como consecuencia de tener a Jesucristo en nuestra vida. Yo hoy te invito para que inclines tu rostro un momento, ahí donde tú estás, y te unas en el mismo sentir conmigo y con todos los que estamos conectados a través de este mensaje. Acompáñame, vamos a orar. Señor Jesucristo, hoy venimos delante de ti reconociendo que somos pecadores, que muchas veces nos hemos equivocado, y hoy nuevamente nos acercamos a ti para pedirte que limpies nuestra vida, limpies nuestro corazón. Allí donde tú estás, que me estás escuchando, que escuchas este mensaje, repite después de mí: Señor Jesús, hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que tú moriste en la cruz por mí, y hoy te recibo y te pido que llenes mi vida con tu Espíritu Santo. Que tu poder y tu autoridad inunde mi vida, mi hogar, mi familia. En el nombre de Jesús. Amén. Déjame seguir orando por ti. Señor, yo te pido que hoy nosotros
podamos ser instrumentos que tú uses para avanzar y esparcir tu preciosa obra aquí en la tierra, para deshacer esas obras del enemigo de nuestras almas, que tú nos uses para restaurar al caído, al necesitado, para interceder por sanidad, por amor, para compartir el evangelio a toda criatura. En el nombre de Jesús, Señor, hoy creemos firmemente que es tu sangre preciosa la que tiene todo el poder de romper toda atadura, de levantar y restaurar, de sanar, de libertar, y que nosotros solo seremos el instrumento, Señor, de tu autoridad y de tu poder. Yo te pido que así sea para nuestras vidas. Llénanos, Señor, de tu presencia, de ese amor y de esa autoridad y poder. En el nombre de Jesús, yo lo pido, Señor, para mi vida y para quienes me escuchan hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy, la enfermedad y la muerte es la que está golpeando, tocando a las puertas de todos los hogares en todo el mundo, sin importarle la condición social, económica y moral de los que habitan en todos esos hogares. ¿Cuánto daría el hombre por añadir a su vida algunos días más? Muchos de ellos no lo han podido hacer, aunque lo han anhelado con todas sus fuerzas. Pero ningún hombre es capaz de detener a la muerte, ni tiene la facultad de hacerlo. Solo Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene todo el poder y toda la autoridad para vencer y destruir a los enemigos del hombre. Un día no muy lejano, junto con Cristo, el pueblo cristiano, ustedes, yo, todos, clamaremos: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? A través de la resurrección de Cristo. El mundo en que vivimos es un mundo de inseguridad, carente de amor y de razón para vivir. Por todas partes lo que se ve y se escucha es inseguridad, miseria, dolor. Es un mundo azotado por los enemigos del hombre, le decía, la enfermedad, la muerte, la impotencia ante los diferentes desastres naturales. Pero bendito sea el Señor, que en su nombre hay esperanza, hay consuelo, hay paz, porque para esto vino el Hijo de Dios, para dar a la humanidad vida eterna a través de su sacrificio. A nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Y antes de despedirme, quiero pedirle algo. Por favor, si está usted viendo este mensaje con alguien en su casa, su familia, póngase de pie allí donde usted está. Vamos, sí, póngase de pie y dele un fuerte abrazo a alguien a su derecha, a su izquierda también, y dele una palabra de ánimo y de bendición a esas personas o a esa persona que le acompaña el día de hoy. Hasta pronto, les mando yo también un abrazo y que Dios les bendiga muchísimo en este día. Hasta pronto.